Para todos los que somos de México, sin duda alguna conocemos a lo menos lo más mínimo de este personaje. Pero para los que no son de México y quieran conocer un poco más de nosotros, déjenme contarles algo. A mi parecer, cada quien tiene su opinión sobre este hombre. Para muchos mexicanos, este hombre ha sido el peor presidente que hemos tenido. Y para otros, un hombre que no tuvo la mejor gestión, pero sin duda alguna, tal vez uno de los hombres más inteligentes que ha gobernado México. Las opiniones son muy polarizadas. Pero lo que sí queda claro es que fácilmente desde la revolución, o sea, desde los años 20 del siglo pasado, chance hasta la actualidad, yo creo que ningún presidente será tan recordado y dará tanto que hablar como lo es Carlos Salinas de Gortari. Y es por eso que hoy, como tipo continuación de la cronología que hacía de los presidentes de México, decidí dedicarle una biografía entera a este personaje, que como ya dije, tú puedes tener tu opinión sobre él, pero hoy conoceremos la historia de este personaje y su gestión. Hoy veremos la vida de quién es Carlos Salinas de Gortari, el tecnócrata que gobernó México. Bien, comencemos. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, siendo el segundo hijo del matrimonio de Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari. Carlos crecería siempre a la sombra de su hermano Raúl, quien era presentado por su madre y por su padre como el futuro presidente de México. En su infancia, cuando Raúl y Carlos tenían 5 y 3 años respectivamente, jugaban con un rifle y accidentalmente asesinaron a una empleada doméstica llamada Manuelita. Sin duda alguna su familia se esforzó por ocultar tal escándalo. Les recomiendo recordar esto. Su padre, Raúl Salinas de Lozano, cabe destacar, había sido el secretario de Industria y Comercio durante el sexenio de Adolfo López Mateos, y su gran ambición era sin duda alguna alcanzar la primera magistratura del país. Esperaba que López Mateos lo designara, pero para su desilusión nombró a Gustavo Díaz Ordaz, viendo así su sueño esfumarse. Fue entonces en ese momento que su hijo Raúl le prometió a su padre que él sí llegaría a ser presidente. Carlos Salinas de Gortari ingresó a la Facultad de Economía del UNAM y después fue a Harvard, donde obtuvo una maestría en Administración y Economía y posteriormente un doctorado. En esta última cabe destacar que en la universidad compartía ideas y ambiciones con un profesor suyo, el futuro presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. En 1971 comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda y fue distanciándose ideológicamente de su hermano, quien cabe destacar curiosamente tenía unas ideas un poco más de izquierda. De hecho, Salinas en su juventud también las tenía, pero se fueron distanciando poco a poco. Durante el sexenio de su maestro Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari se desempeñó en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Pero algo que cabe destacar es que con su maestro Miguel de la Madrid se iniciaba la llamada era de los tecnócratas, ya que era el momento en que se decía de que ya había pasado la era de los abogados, que habían fallado en su gestión del país, y que era el momento de los tecnócratas, hombres inculcados en las mejores universidades de Estados Unidos que presumían de su manejo del número y de las finanzas. Carlos Salinas de Gortari era el mejor de este gabinete y de esta era de hombres. En 1987, de la Madrid eligió a Salinas para sucederlo. Al saber esto, su padre se echó a llorar y lo abrazó y dijo: ya lo hicimos, nos tardamos, pero lo logramos. Sin embargo, aquí pasó algo sin precedentes, nunca antes visto. Para quienes sepan de historia de México y para los que no son extranjeros, todo el mundo sabemos que durante básicamente todo el siglo XX México estuvo gobernado por el PRI y nunca se había visto cuestionado su poder. Pero en las elecciones de 1988 ocurrió algo inaudito, porque por primera vez en toda la historia el Partido Revolucionario Institucional vio peligrar enormemente su permanencia en el poder, cuando se enfrentó a dos contrincantes súper fuertes como nunca habían visto jamás en su historia. Estos contrincantes eran el empresario de Sinaloa, Manuel Cloutier, quien tenía un enorme carisma y quien movía a muchas personas por parte del Partido Acción Nacional o PAN. Y para su sorpresa, el que recientemente se había salido del PRI e hijo de uno de sus fundadores, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas. Estos dos contra Carlos Salinas de Gortari. Sin duda alguna, el PRI vio peligrar enormemente sus intereses por primera vez en toda su historia, ya que sabían que estos dos hombres
poseían una enorme superioridad en cuanto a carisma contra Carlos Salinas de Gortari, pero obviamente el PRI no permitiría eso. Pero no es para nadie un secreto o un escándalo que hay enormes sospechas, por no decir que obvias, que en estas elecciones hubo un evidente fraude. Cuando el día y la noche en la que se realizaba el conteo, los primeros resultados daban el triunfo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero entonces misteriosamente hubo un apagón del sistema. El secretario de Gobernación, Manuel Bartler Díaz, apareció públicamente a decir que dificultades climatológicas impedían de momento dar el resultado de la elección. Cuando se reanudó el sistema, oportunamente se había revertido la polaridad y Carlos Salinas de Gortari había aparecido como triunfador. Y oportunamente Carlos Salinas de Gortari apareció como triunfador y tomó posesión en diciembre del 88. Como dato curioso, el candidato del Partido Acción Nacional, Manuel Cloutier Carrillo, murió a los pocos meses en un extraño accidente de auto. Entonces, Carlos Salinas de Gortari continuó con la política de su antiguo maestro, con esta ideología de los tecnócratas, la era de los maestros en administración, y conformó su gabinete y ahí recibió este apodo, los tecnócratas, y él sin duda alguna era su rey. En su gabinete colocó a las siguientes personalidades: Manuel Camacho Solís como regente de la Ciudad de México, Luis Donaldo Colosio al mando del Partido Revolucionario Institucional, quien cabe destacar era prácticamente su hijo político, Jaime Serrapuche, secretario de Comercio, Ernesto Zedillo Ponce de León fue a Programación y Presupuesto, José María Córdoba Montoya, quien lo seguía como una sombra a Salinas, se convirtió en su secretario de Economía, Carlos Jan González se quedó con la Secretaría de Turismo, Manuel Bartler Díaz en Educación y Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación, a quien todos conocemos por la serie de Un extraño enemigo. Carlos Salinas de Gortari sabía que a su gobierno le faltaba legitimidad, sin duda alguna, no. Como ya les dije, no es secreto para nadie que en esas elecciones hubo fraude. Entonces, Salinas decidió demostrarle al país que era digno y sobre todo decidió demostrarles que por primera vez en mucho tiempo había llegado un líder decidido a Los Pinos. Y qué mejor acción que encarcelar a Joaquín Hernández Galicia Laquina, el líder del sindicato petrolero, uno de los más fuertes de México el 10 de enero. Se decía que Laquina financió la campaña de Cárdenas, por lo que podemos ver que aquí también fue como una venganza política. Y más aún cuando durante la campaña fue Laquina quien sacó a la luz el escándalo de la infancia de Salinas de haber asesinado a la sirvienta. Pero sin duda alguna Salinas consiguió su objetivo. A México y a todos los líderes sindicales, incluido el poderosísimo Fidel Velázquez, les había quedado claro: ahora había un líder decidido en Los Pinos. Salinas firmó pactos con la CTM y el gobierno, con el apoyo de este personaje, Fidel Velázquez, y logró que se redujera la deuda externa, esto a través de una acción muy cuestionada que fue la privatización de varias empresas estatales que estaban en manos del gobierno, y que él personalmente consideraba improductivas, empresas que en su mayoría se generaron durante la gestión de López Portillo. Entre las empresas que se privatizaron estuvieron las de teléfono, las aerolíneas, los aeropuertos, los puertos a través de la subasta pública. Con esto se logró liberar este gasto y con esto se logró crear el programa Solidaridad, un programa social destinado a apoyar a las comunidades más marginadas. Pero sin duda alguna el que era el gran sueño de Carlos Salinas de Gortari era la construcción, la firma y la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aprovechando su amistad con el presidente de los Estados Unidos, George Herbert Bush, quien había salido de su misma universidad. Las cosas en cuanto a economía comenzaron a mejorar para Salinas muchísimo, más aún tras la caída de la Unión Soviética, lo cual había dejado a Estados Unidos como la potencia reinante y al capitalismo como el único modelo económico. Salinas buscó aprovechar todos estos tratados de comercio, yendo a negociar con los países que se habían librado del bloque comunista. México poco a poco empezó a abrirse al mundo moderno, diseñando tratados de comercio y demostrando que estaba a la vanguardia en todas estas políticas. México era un ejemplo para América Latina. George Herbert Bush lo dijo en su discurso, diciendo que era una familia, literalmente lo dijo en español: somos una familia, argumentando que México nunca había estado mejor como lo estaba ahora con Carlos Salinas de Gortari. Pero no solo su fama a nivel internacional creció, también en México la gente estaba muy contenta con las cosas que estaba logrando este hombre.
Tanto que incluso el propio Fidel Velázquez declaró: Salinas lo merece todo, incluso la reelección. Se reformaron también diversos artículos durante su gestión, como el artículo que impide a los miembros de la Iglesia no votar, y ahora podían votar, y restableció relaciones con el Vaticano. Literalmente, hubieron a llegar personas que llegaron a declarar que Carlos Salinas de Gortari era el mejor presidente que México había tenido en su historia. Sin embargo, durante su gobierno también ocurrió algo muy convulso y sin precedentes para el PRI. Durante su gobierno en Baja California, el PAN con Ernesto Rufo ganó las elecciones a gobernador, por lo que en Guanajuato y Michoacán el PRI hizo diversos fraudes para evitar el mismo destino. Pero sin duda alguna no todo fue muy bien para Salinas, y sobre todo los que conocerán un poco acerca de este presidente sabrán que al final todo acabó ligeramente mal, si no es por decir totalmente mal. Y todo comenzó a derrumbarse cuando el 2 de mayo de 1993 fue asesinado el cardenal de Guadalajara, Jesús Posadas Ocampo, en el aeropuerto de dicha ciudad, supuestamente confundido con un capo. Y fue en estos momentos cuando empezaron a surgir rumores de la existencia de un grupo guerrillero en Chiapas, rumores que no se tomaron con gran importancia. Salinas no permitiría que estos sucesos afectaran su imagen a nivel internacional, y más aún cuando, poco tiempo después, el Congreso de los Estados Unidos, ahora con el recién electo Bill Clinton, aprobó el Tratado de Libre Comercio. Ya acercándose el fin de su mandato, sin duda alguna, muchas personas seguían contentas. Decían que tal vez no podría ser una reelección inmediata, pero sin duda alguna, muchos seguían coincidiendo que era el mejor presidente y que era digno de ser el presidente encargado de inaugurar el milenio, de hacer su regreso triunfal en el año 2000. Es así que para el siguiente sexenio, Carlos Salinas de Gortari destapó a su hijo político, Luis Donaldo Colosio Murrieta, lo cual causó un gran berrinche, pero de verdad berrinche y enojo de parte de Camacho Solís, el regente de la Ciudad de México, quien ya se veía como futuro presidente de México. Todos, como ya dije, hablaban maravillas de Carlos Salinas de Gortari, tanto en el exterior como dentro de México. Pero la paz de Salinas no pasaría del año nuevo de 1993, cuando el 1 de enero de 1994 ocurrió algo insólito para Salinas y algo insólito en la historia de México. El mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, en el estado de Chiapas estalló una guerrilla, un ejército de indígenas denominado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, exactamente el mismo día en que entraba el Tratado de Libre Comercio, como ya dije. Imaginen lo insólito, lo asombroso que fue esto para todo el mundo y sobre todo para Salinas, que México, el país que presumía de estar de modernidad, a la vanguardia en avances económicos y tecnológicos, tuviera una guerrilla. Salinas planeó una respuesta dura para contener al ejército zapatista, pero la difusión de este hecho lo impidió y arruinó sus planes para acabar con ellos rápidamente, o al menos eso se dice. Salinas mandó a Camacho Solís a negociar con el ejército zapatista, quien era comandado por el subcomandante Marco. Más tarde, ya cuando estaban los aires de campaña, el 6 de marzo su hijo político, Luis Donaldo Colosio, pronunció un discurso en la Ciudad de México. Un discurso que sin duda alguna lo apartaría de Salinas políticamente e ideológicamente, y esto sería su condena, ya que poco tiempo después, a finales de marzo de dicho año, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado. Esto fue algo sin duda alguna insólito, de verdad. La imagen de Salinas se estaba tumbando, la guerrilla, los asesinatos, justo cuando entró el Tratado de Libre Comercio a pie. Pero sin duda alguna, luego se derrumbó aún más, cuando Francisco Ruiz Massieu fue asesinado poco tiempo después, el 28 de septiembre, cerca del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, quien era ahora el jefe del PRI. Ante estos sucesos, la economía comenzó nuevamente a sufrir y se vieron muy mal las finanzas de México y su imagen se había derrumbado por completo. Una nueva crisis azotaría a México. Tras la muerte de Colosio, Carlos Salinas de Gortari designaría a Ernesto Zedillo Ponce de León para sucederlo. Sin duda alguna, la gestión de Salinas terminó muy mal y ahora México afrontaría una nueva crisis en los siguientes años al mando de Ernesto Zedillo. Y pues bueno, Carlos Salinas de Gortari vive hoy en la actualidad todavía, y pues creo que esto es lo más destacable de su gobierno. De verdad, les digo, ustedes pueden tener su opinión, cada quien. He conocido muchas personas que dicen que Carlos Salinas de Gortari se les hace muy brillante.
He conocido también un autor que dice que es el peor que ha habido, pero pues cada quien tiene su opinión y es respetable. Y déjenmela saber aquí abajo en los comentarios. Déjenme saber si les gustaría alguna biografía de Colosio, de algún presidente de México en particular y demás. Sin más que decir, los invito a seguir en mi página de Facebook y a suscribirse y a compartir el video. Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.